Y es el culto que nosotros debemos tributar a Dios, y en la medida en que nosotros estemos unidos a Cristo, y es porque faltaba una fiesta litúrgica en la Iglesia, que era precisamente la fiesta del Corpus Christi. Y al verte se ha acelerado su corazón como un enamorado acelera su corazón cuando veas a la persona amada. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. En la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Palabra del Señor. Qué bonito paralelismo se puede establecer entre lo que hemos escuchado, el episodio que hemos escuchado en la primera lectura, y lo que fue la vida de Jesús entre nosotros, con su cuerpo físico, visible. Dice que Moisés bajó de la montaña, pues Jesús bajó del cielo. Y dice que Moisés contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y Jesús bajó del cielo para darnos a conocer todo lo que el Padre le ha dicho que nos diga. Y dice que además también esculpió en piedra Moisés esas palabras, esos decretos que el Señor le había dado. Y el Señor ha grabado a fuego en nuestro corazón sus palabras, sus decretos, sus mandatos, con el don del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y sólo así podemos llegar a decir lo que dijeron aquella gente a Moisés al bajar de la montaña, que haremos todo lo que ha dicho el Señor y lo obedeceremos. En ese momento eso fue mentira. No pudieron cumplir todo lo que el Señor les había dicho. Por eso Jeremías ya profetizó sobre una nueva alianza que Dios haría con su pueblo y que sería indestructible. Y esta es la nueva alianza que Jesucristo ha sellado con su sangre, así como Moisés roció el altar y a los que estaban presentes con la sangre de machos cabríos, como para sellar esa alianza que Dios había hecho con ellos. Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz por nosotros para establecer esa nueva y eterna alianza sobre la cual nosotros podemos, en unión con Cristo y rociados con la sangre de Cristo, poder decir en verdad: cumpliremos todo lo que el Señor nos ha dicho y le obedeceremos. Solo en la medida en que nosotros estemos fundamentados
y unidos a Cristo y aspergidos con su sangre, podremos llegar a decir en verdad que podemos cumplir todos los mandamientos del Señor. Y esta realidad del sacrificio de Cristo en la cruz, en la que se cumple el significado de los sacrificios antiguos, que era poder dar culto al Dios vivo, como hemos escuchado en la segunda lectura. En Cristo clavado en la cruz se cumple el poder dar a Dios el culto que se merece, porque Jesucristo clavado en la cruz llega al extremo de la obediencia, una obediencia que por amor le lleva a la cruz. Es una obediencia hasta la muerte y muerte en cruz, y este es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esa obediencia amorosa de Jesucristo que le lleva a derramar la sangre en obediencia al mandato del Señor a causa de nuestros pecados. Es esta obediencia amorosa la que da culto verdadero al Dios verdadero, y es el culto que nosotros debemos tributar a Dios, y en la medida en que nosotros estemos unidos a Cristo podremos también llegar a vivir esa obediencia hasta el extremo que le llevó a derramar su cruz, a dejarse perforar por la lanza de nuestros pecados su sacratísimo y misericordioso corazón, derramando sobre nosotros esa sangre y agua que nos permite cumplir y obedecer todos los mandatos del Señor, porque estamos fundamentados sobre roca, la roca de la obediencia fiel de nuestro Señor Jesucristo a los mandatos de su Padre. Y esta realidad del sacrificio de Cristo en la cruz es la que está contenida en la Eucaristía. Por eso, cuando el Papa Benedicto explicaba el origen de la fiesta del Corpus, hablaba de Santa Juliana de Cornillón, nacida en Bélgica, en Lieja, y explicaba que esta santa tuvo una visión y que el mismo Señor le explicó el significado de esa visión, una visión en la que ella vio una luna brillante, que reflejaba toda ella luz, pero que había una franja negra que atravesaba diametralmente toda esa luna. Y entonces el mismo Señor le explicó que la luna es la Iglesia, que refleja la luz del sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia no tiene luz en sí misma, sino que toda la recibe del Señor, y así puede también iluminar a este mundo que vive a oscuras de espalda a Dios, no cumpliendo los mandamientos del Señor. Y esa brillantez que tenía la luna eran las fiestas litúrgicas que en la Iglesia se celebraban, pero había una franja negra que atravesaba toda la luna, y es porque faltaba una fiesta litúrgica en la Iglesia, que era precisamente la fiesta del Corpus Christi, y la atravesaba diametralmente a toda la luna, por lo tanto a toda la Iglesia, porque de alguna manera en la Eucaristía convergen todos los misterios de Dios. Por decirlo así, todos los misterios de la fe se citan en la Eucaristía, convergen en la Eucaristía. La Eucaristía contiene todos los misterios de nuestra fe, desde la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento, todas sus palabras y obras, su pasión, muerte y resurrección de entre los muertos, toda la vida de Jesucristo. Toda la vida de Dios está contenida en el sacramento de la Eucaristía. Por eso había una franja negra que atravesaba diametralmente, y no solo una parte de esa luna que simbolizaba la Iglesia. Y a partir de ahí, pues el obispo de Lieja, estamos hablando principios del siglo XIII, a petición de Santa Juliana y otras mujeres, decidió establecer esta fiesta en su diócesis, y poco a poco los demás obispos también fueron implantando esta fiesta del Corpus en sus diócesis. Uno de ellos fue el que después fue Papa Pablo Urbano IV, que fue el que estableció para toda la Iglesia universal la fiesta de Corpus Christi, que a mediados del siglo XIII el Papa Urbano IV se encontraba en una ciudad italiana llamada Orvieto, y cerca de ahí, en otra ciudad italiana llamada Bolsena, había un sacerdote que tenía dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía,
Y hubo un día en que en la misa, en el momento de la consagración, y ante esas dudas que él tenía, la forma empezó a sangrar, ¿no? Y entonces esa sangre que cayó en el corporal, el padre Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, pidió que se llevara ese corporal a Orvieto, y cuando llegó a la ciudad acompañaron todos los habitantes de esa ciudad ese corporal manchado con la sangre de Cristo que había brotado de la hostia consagrada, y fueron en procesión hacia la catedral. Y así es como empezó esta procesión de Corpus, y que hoy todavía se venera ese corporal manchado con sangre. Y es curioso porque en los diferentes misterios eucarísticos que se han dado, en la que la forma pues empieza a sangrar, es curioso que luego, cuando la ciencia ha investigado ese tejido de la forma consagrada que ha sangrado, se han dado cuenta que es tejido de un corazón humano en agonía. Y esto nos ayuda, es tejido de un corazón humano. Y esto nos ayuda a comprender el misterio oculto en la Eucaristía, y es que ahí está Jesucristo y su sacratísimo y misericordioso corazón que late de amor por cada uno de nosotros. Quizá nosotros no podemos ver y oír los latidos del corazón de Jesús en la Eucaristía, pero está ahí y late de amor por nosotros. Y estoy seguro que cuando tú has entrado en esta iglesia, el corazón de Jesucristo presente ahí en el sagrario ha empezado a latir más fuerte. Ha acelerado los latidos de amor porque tú has entrado por esa puerta, y al verte se ha acelerado su corazón, como un enamorado acelera su corazón cuando veas a la persona amada. Pues así es el corazón de Cristo. Y qué lástima, ¿no? Que cuánta soledad tiene que sufrir Jesucristo en la Eucaristía. Cuántas horas y días enteros se pasa en el sagrario sin que nadie vaya a verlo. Cuántas indiferencias, ingratitudes, cuando no menosprecios, se lleva el Señor cuando a veces entramos en la iglesia y ni tan solo nos damos cuenta de su presencia, de sus latidos de amor que desde el sagrario lanza hacia nosotros, ¿no? De hecho, cuántas veces en bautizos, ¿no? E incluso en primeras comuniones, pues te das cuenta que las personas, no por maldad, sino por ignorancia y una cierta superficialidad, no se dan cuenta de que Jesús está en el sagrario, ¿no? Y el otro día, haciendo un bautismo, ¿no?, pensaba, se me venían a las palabras, ¿no? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Y yo, que tengo un corazón de piedra, empiezo a sentir dolor por la indiferencia de las personas ante el Señor presente en el sagrario, ¿no? ¿Cuán debe ser el dolor del corazón de Jesús, que es un corazón de carne, que realmente nos ama a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Pues que esta fiesta del Corpus Christi nos ayude a nosotros a tener mayor delicadeza, mayor ternura, mayor amor al Señor, que con nuestros actos de amor, de reparación, de adoración, de alabanza, de bendición al Señor, contrarrestemos toda esa ingratitud, toda esa indiferencia, cuando no sacrilegios, ultrajes y profanaciones que recibe en el Santísimo Sacramento. Pues que nosotros, con nuestra presencia, con nuestro corazón que late también de amor por el Señor, nosotros que comulgamos y recibimos a Cristo y su sacratísimo corazón que late de amor por nosotros, y que esos latidos se funden con los nuestros, que nosotros podamos salir de aquí con ganas de amar más a Dios y a los demás. Esta será la señal de que hemos comulgado bien, de que Jesucristo ha entrado con los latidos de su corazón y ha hecho nuestro corazón más grande, más bueno, más misericordioso, más tierno. Ese corazón que se inclina como Dios ante los problemas y las dificultades de nosotros los hombres, que escuchó los lamentos del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, que se inclinó
a lavar los pies a sus discípulos en la última cena, que nosotros también tengamos ese corazón misericordioso que se inclina ante las miserias de los demás. La mayor es el desconocimiento de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, de aquellos que todavía no conocen y no aman al Señor. Esta es la mayor pobreza, pues nosotros tengamos ese corazón que se inclina ante la pobreza material y espiritual de tantas personas que todavía no conocen, no aman a Jesucristo, que lo pasan mal en sus vidas también material, económicamente. Por eso siempre el día de Corpus está tradicionalmente unido intrínsecamente con la colecta para Cáritas, para aquellos que dedican su tiempo, sus energías a ayudar de manera especial a los más necesitados. Pues que nosotros también con nuestra vida y con un corazón transformado por los latidos del corazón de Jesús sepamos también amar cada vez más a Dios y a los demás. Que esta fiesta nos ayude a todos, que la Virgen María nos dé esa delicadeza y esa ternura para poder amar, adorar a su Hijo Jesucristo realmente presente en el sacramento del altar.